Hola bonitas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Sean bienvenidas a su canal Ideas en Crochet. En esta ocasión vamos a seguir trabajando en nuestro diseño de flores. Nos quedamos en la vuelta número 56, así que el día de hoy comenzaremos a trabajar a partir de nuestra vuelta número 57. Antes de iniciar, les invito como siempre a suscribirse al canal si es que no lo han hecho. También les recomiendo que activen la campanita de notificaciones y les agradezco mucho que me apoyen con su like. Vamos a iniciar nuestra vuelta número 57. Lo primero que haremos será subir con 3 cadenas. Estas 3 cadenas representan mi primer punto alto y voy a tejer o necesito 10 puntos altos en total. 2, 3, 4, 5, 6, 7, tejo el 8 y el 9 adentro de mi casita de abajo y el 10 encima de mi siguiente punto alto. Así. Seguimos ahora con una casita. Voy a tejer 2 cadenas de separación y fijo encima de mi primer punto alto siguiente. Nuevamente 10 puntos altos. Este vuelve a ser el primero de 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, tejo el 8 y el 9 adentro de mi casita y el 10 encima de mi siguiente punto alto. Tejo 2 cadenas y fijo encima de mi cuarto punto alto de la vuelta anterior. Vamos a continuar ahora con 4 puntos altos y 5 casitas. Este es nuevamente el primero de 4. Hago el 2 y el 3 adentro de mi casita de abajo. El 4 encima de mi primer punto alto siguiente. Hago separación de 2 cadenas entre cada casita. Fijo la primera encima del cuarto punto alto de abajo. La segunda encima del primer punto alto siguiente. La tercera encima de mi cuarto punto alto de abajo. La cuarta encima del último punto alto de abajo. Y la quinta encima de mi primer punto alto siguiente. Así. Seguimos trabajando con 10 puntos altos y una casita. Este es el primero de 10. 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9 y 10. Tejo 2 cadenas, me brinco 2 puntos altos y fijo en el siguiente. Seguimos trabajando con una ventana y una casita. Tejo 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y voy a fijar en la parte central de mi ventana de abajo con punto alto. Hago 2 cadenas y fijo encima de mi siguiente punto alto. Continuamos con 4 puntos altos. Este es el primero de 4. Tejo 2 y 3 adentro de mi casita y el 4 encima de mi siguiente punto alto. Tejo 2 cadenas y fijo encima de mi cuarto punto alto siguiente. Seguimos con un moño y una ventana. Voy a tejer 2 cadenas. Fijo encima de mi último punto alto con medio punto, 2 cadenas. Fijo encima de mi siguiente punto alto con punto alto. Voy a tejer 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y voy a fijar encima de mi siguiente punto alto para formar mi ventana. Continuamos con 4 puntos altos y una casita. Este vuelve a ser el primero de 4. 2, 3 y 4. Tejo 2 cadenas y fijo encima de mi siguiente punto alto. Continuamos con 4 puntos altos y una ventana. Este es el primero de 4. Tejo el 2 y el 3 adentro de mi casita y el 4 encima de mi primer punto alto siguiente. Hago 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y fijo encima de mi punto alto que está en la casita. Así. Continuamos ahora con 2 casitas y otra ventana. Voy a realizar 2 cadenas. Fijo en la parte central de mi ventana de la vuelta anterior con punto alto, 2 cadenas y fijo encima de mi siguiente punto alto. Hago 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y fijo encima de mi primer punto alto siguiente. Así. Continuamos con 10 puntos altos. Este es el primero de 10. 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Tejo 2 cadenas, hago 1, 2 cadenas y 2 casitas. Y cierro con 10 puntos altos. Este es el primero de 10. Tejo el 2 y el 3 adentro de mi casita. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y de esta manera, princesas, es como cerramos nuestra vuelta número 57. Vamos a girar nuestro tejido. Comenzamos vuelta 58. Comenzamos nuestra vuelta número 58 subiendo con 3 cadenas. Estas representan mi primer punto alto. Voy a tejer 7 puntos altos en total. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Continuamos haciendo 4 casitas en total. Tejo 2 cadenas. Fijo encima de mi último punto alto 2 cadenas. Ya tengo 2 casitas más marcadas aquí abajo. Fijo la tercera encima de mi primer punto alto y la cuarta encima del cuarto punto alto. Así. Continuamos ahora tejiendo 4 puntos altos y 2 casitas. Este es el primero de 4. 2, 3, 4, hago 2 cadenas, fijo encima de mi último punto alto 2 cadenas y fijo encima de la parte central de mi ventana de abajo con punto alto. Así. Continuamos tejiendo 7 puntos altos y una casita. Este es el primero de 7. Voy a tejer 2 y 3 adentro de mi ventana. El 4 encima de mi siguiente punto alto. 5 y 6 adentro de mi casita. Y el 7 encima de mi siguiente punto alto. Así. Voy a realizar 2 cadenas
y fijo encima de mi siguiente punto alto. Seguimos trabajando un moño y 4 puntos altos. Hago 1, 2 cadenas, fijo en la parte central de mi ventana de abajo con medio punto, 2 cadenas y fijo con punto alto encima del siguiente punto alto. Este es el primero de 4. Dos, 3 y 4. Volvemos a tejer un moño, 2 cadenas, fijo encima de mi primer punto alto siguiente con medio punto, 2 cadenas y fijamos encima de mi cuarto punto alto siguiente con punto alto. Este vuelve a ser el primero de 4. Tejo 2 y 3 adentro de mi ventana y el 4 en la parte central de dicha ventana. Así. Continuamos ahora tejiendo una casita y una ventana. Tejo 2 cadenas, fijo encima de mi siguiente punto alto. Hago 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, fijo encima de mi siguiente punto alto. Así. Tejemos ahora un moño y 13 puntos altos. Voy a realizar 2 cadenas, fijo encima de mi primer punto alto siguiente con medio punto, 2 cadenas, fijo encima de mi cuarto punto alto también con punto alto. Este es el primero de 13. Hago 2 y 3 adentro de mi casita. El 4 encima de mi siguiente punto alto. Del 5 al 9 adentro de mi ventana. 5, 6, 7, 8, 9, el 10 encima de mi siguiente punto alto, 11 y 12 adentro de mi casita y el 13 encima de mi siguiente punto alto. Así. Continuamos con 2 casitas y 7 puntos altos. Tejo 2 cadenas, fijo encima de mi cuarto punto alto, 2 cadenas, fijo encima de el séptimo punto alto. Este es el primero de 7. Tejo 2, 3 y 4 encima de cada uno de los de abajo, 5 y 6 adentro de mi casita y el 7 encima de mi siguiente punto alto. Continuamos con una casita y 10 puntos altos. Voy a tejer 2 cadenas, fijo encima de mi siguiente punto alto.
Este es el primero de 10. Hago 2 y 3 adentro de mi casita. 4 encima de mi siguiente punto alto. 5 y 6 adentro de mi casita. 7 encima de mi siguiente punto alto. 8 y 9 adentro de mi casita. Y 10 encima de mi primer punto alto siguiente. Hago 2 cadenas, fijo encima de mi cuarto punto alto de abajo. Este vuelve a ser el primero de 10. Hago 2 y 3 adentro de mi casita. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Voy a realizar 3 casitas, hago 2 cadenas, fijo encima de mi último punto alto, 2 cadenas, fijo encima del primer punto alto siguiente, 2 cadenas y fijo encima de mi cuarto punto alto. Este es el primero de 7, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y es así, princesas, como queda terminada mi vuelta número 58. Giramos nuestro tejido, vamos con la vuelta 59. Comenzamos nuestra vuelta número 59 subiendo con 3 cadenas. Estas representan mi primer punto alto y voy a tejer 10 puntos altos en total. 2, 3, 4, 5, 6, 7, tejo el 8 y el 9 adentro de mi casita y 10. Realizo 2 cadenas y fijo encima de mi siguiente casita. Así. Continuamos tejiendo 4 puntos altos y 4 casitas. Este es el primero de 4. Tejo 2 y 3 adentro de mi casita y el 4 encima de mi primer punto alto siguiente. Tejo 2 cadenas de separación, fijo encima de mi cuarto punto alto, 2 cadenas, fijo encima del séptimo punto alto, 2 cadenas, fijo encima del último punto alto de abajo,
y encima del primero siguiente. Vamos a continuar ahora con 13 puntos altos y 3 casitas. Continuamos con nuestros 13 puntos altos. Este es el primero de 13. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tejo 11 y 12 adentro de mi casita y el 13 encima de mi primer punto alto siguiente. Voy a realizar 2 cadenas. Fijo mi primer casita encima de mi cuarto punto alto, 2 cadenas, fijo la segunda encima del último punto alto y la tercera encima de mi primer punto alto siguiente. Continuamos tejiendo 16 puntos altos y una ventana. Este es el primero de 16, hago el 2 y el 3 adentro de mi casita. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Tejo 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas y fijo encima de mi siguiente punto alto. Así. Continuamos ahora con un moño y una casita. Voy a realizar 2 cadenas de separación. Fijo en la parte central de mi ventana de abajo con medio punto, 2 cadenas y fijo encima de mi siguiente punto alto, también con punto alto. Tejo 2 cadenas de separación y fijo encima de mi primer punto alto siguiente con una casita. Seguimos con 4 puntos altos y una ventana. Este es el primero de 4. 2, 3 y 4. Tejo 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y fijo encima de mi primer punto alto siguiente. Otra vez este es el primero de 4, 2, 3 y 4. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y fijo encima de mi siguiente punto alto.
así. Vamos a continuar ahora tejiendo un moño y 7 puntos altos. Voy a tejer 2 cadenas, fijo encima de mi primer punto alto siguiente con medio punto, 2 cadenas, fijo encima de mi cuarto punto alto, también con punto alto. Este es el primero de 7, 2, 3, 4, tejo el 5 y el 6 adentro de mi casita y 7. Continuamos ahora con 5 casitas, hago 2 cadenas, fijo encima de mi primer punto alto siguiente, 2 cadenas, fijo encima de mi cuarto punto alto siguiente, 2 cadenas, 3, 4 y 5 casitas. Este es el primero de 10. Hago el 2 y el 3 adentro de mi casita y a partir del 4 me apoyo en los que tengo abajo. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y es así, princesas, como queda terminada mi vuelta número 59. Giramos nuestro tejido, vamos con la vuelta 60. Comenzamos nuestra vuelta número 60 subiendo con 3 cadenas. Este es el primero de 7 que necesito. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Hago 6 casitas en total, siempre con separación de 2 cadenas entre cada una. Fijo encima de mi último punto alto la primera y a partir de la segunda ya las tengo marcadas en mi vuelta anterior. 3, 4, 5, y 6. Seguimos con 7 puntos altos y una ventana. Este es el primero de 7, 2, 3, 4, 5,
6 y 7. Tejo 2, 3, 4, 5 cadenas y fijo encima de mi siguiente punto alto. Continuamos tejiendo una casita y 4 puntos altos. Hago 2 cadenas, fijo en la parte central de mi ventana de abajo con punto alto. Este es el primero de 4, tejo 2 y 3 adentro de mi ventana y el 4 encima de mi primer punto alto siguiente. Continuamos tejiendo una ventana y un moño. Hago 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, fijo en la parte central de mi ventana de abajo con punto alto. Voy a realizar 2 cadenas, fijo encima de mi primer punto alto siguiente con medio punto, 2 cadenas y fijo encima de mi cuarto punto alto también con punto alto. Continuamos con 4 puntos altos y una ventana. Este es el primero de 4. Tejo el 2 y el 3 adentro de mi casita y el 4 encima de mi siguiente punto alto. Voy a realizar 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y fijo encima de mi siguiente punto alto. Así. Continuamos tejiendo un moño y una casita. Hago 2 cadenas, fijo en la parte central de mi ventana de abajo con medio punto, 2 cadenas y fijo encima de mi siguiente punto alto. Tejo 2 cadenas y fijo encima de mi cuarto punto alto siguiente. Vamos a continuar tejiendo 16 puntos altos y una casita. Este es el primero de 16. Dos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, tejo el 14 y el 15 adentro de mi casita y el 16 encima de mi siguiente punto alto. Voy a realizar 2 cadenas y fijo encima de mi siguiente punto alto. Seguimos con 10 puntos altos y una casita. Este es el primero de 10. Tejo 2 y 3 adentro de mi casita de abajo. 4, 5, 6, 7, 8,
9 y 10. Tejo 2 cadenas, me brinco 2 puntos altos y fijo en el siguiente. Vamos a continuar tejiendo 4 puntos altos y una casita. Este ya es el primero de 4, 2, 3 y 4. Tejo 2 cadenas, fijo encima de mi primer punto alto siguiente. Continuamos con 13 puntos altos. Este es el primero de 13. Hago 2 y 3 adentro de mi casita. El 4 encima de mi siguiente punto alto. 5 y 6 adentro de mi casita. 7 encima de mi siguiente punto alto. 8 y 9 adentro de mi casita. 10 encima de mi siguiente punto alto. 11, 12 y 13. Voy a realizar 2 cadenas, fijo encima de mi primer punto alto siguiente, 2 cadenas, fijo encima de mi cuarto punto alto. Este es el primero de 7, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y es así, princesas, como queda terminada mi vuelta número 60. Vamos a girar nuestro tejido, vamos con la vuelta 61. Comenzamos nuestra vuelta número 61 con 10 puntos altos y una casita. Subo con 3 cadenas representando el primero y me voy apoyando en los de abajo para completar. 3, 4, 5, 6, 7. Voy a tejer el 8 y el 9 adentro de mi casita y el 10 encima de mi siguiente punto alto. Voy a tejer 2 cadenas y fijo encima de mi primer punto alto siguiente. Vamos a continuar con 7 puntos altos y 3 casitas. Este es el primero de 7, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Tejo 2 cadenas de separación entre cada casita, me brinco 2 puntos altos, fijo en el siguiente la primera, fijo encima del último punto alto de abajo la segunda y encima de mi primer punto alto siguiente la tercera. Así. Continuamos ahora con 4 puntos altos
y una casita. Este es el primero de 4, 2, 3 y 4. Tejo 2 cadenas y fijo encima de mi primer punto alto siguiente. Continuamos con 10 puntos altos y 7 casitas en total. Este es el primero de 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Tejo 2 cadenas, fijo encima de mi primer punto alto, 2 cadenas, me voy brincando 2 puntos altos y voy fijando en el siguiente, 3, 4, 5, fijo la 6 encima de mi último punto alto y la 7 encima de mi siguiente casita. Continuamos con una ventana y un moño. Voy a tejer 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Fijo encima de mi siguiente punto alto, tejo 2 cadenas. Fijo en la parte central de mi ventana con medio punto, 2 cadenas y fijo encima de mi siguiente punto alto. Tejo 4 puntos altos y una ventana. Este es el primero de 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y fijo encima de mi siguiente punto alto. Continuamos con un moño y una casita. Tejo 2 cadenas. Fijo en la parte central de mi ventana de abajo con medio punto, 2 cadenas y fijo encima de mi siguiente punto alto. Continuamos con 2 cadenas y fijo encima de mi cuarto punto alto de la vuelta anterior. Continuamos con 16 puntos altos. Este es el primero de 16. Tejo 2 y 3 adentro de mi casita. El 4 encima de mi siguiente punto alto. Del 5 al 9 adentro de mi ventana. 6, 7, 8,
9 y a partir del 10 encima de mis siguientes puntos altos. 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Tejo 5 casitas, ya las tengo marcadas en mi vuelta anterior con separación de 2 cadenas. 2, 3, 4 y 5. Este es el primero de 10. Hago 2 y 3 adentro de mi casita. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y es así, princesas, como queda terminada mi vuelta número 61. Giramos nuestro tejido, vamos con la vuelta 62. Comenzamos nuestra vuelta número 62 subiendo con 3 cadenas. Estas representan mi primer punto alto y voy a tejer 7 puntos altos en total. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Tejo 7 casitas. Voy a hacer 2 cadenas de separación entre cada una. Fijo la primera encima de mi último punto alto y me apoyo en las que tengo abajo para completar. Aquí ya llevo 2. 3, 4, 5, fijo la 6 encima de mi primer punto alto y la 7 encima del cuarto punto alto. Continuamos ahora tejiendo 10 puntos altos y un moño. Este es el primero de 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Tejo 2 cadenas, fijo encima de mi último punto alto con medio punto
2 cadenas y fijo encima de mi siguiente punto alto con punto alto. Continuamos con una ventana y un moño. Voy a realizar 5 cadenas, 2, 3, 4, 5. Fijo encima de mi siguiente punto alto. Tejo 2 cadenas, fijo en la parte central de mi ventana de abajo con medio punto, 2 cadenas y fijo encima de mi siguiente punto alto. Así. Continuamos ahora con 4 puntos altos y una ventana. Este es el primero de 4, 2, 3 y 4. Tejo 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y fijo encima de mi siguiente punto alto. Así. Continuamos ahora tejiendo una casita y 22 puntos altos. Voy a realizar 2 cadenas, fijo en la parte central de mi ventana de abajo con punto alto. Este es el primero de 22. Tejo el 2 y el 3 adentro de mi ventana. 4, 5 y 6 adentro de mi casita. 7 encima de mi siguiente punto alto. 8 y 9 adentro de mi casita. 10 encima de mi siguiente punto alto. 11 y 12 adentro de mi casita. 13 en el punto alto. 14 y 15 en mi casita. 16 en el punto alto siguiente. 17 y 18 en mi casita. 19 en el punto alto. 20 y 21 en mi casita. Y 22 encima de mi siguiente punto alto. Así. Continuamos ahora con una casita y 7 puntos altos. Voy a tejer 2 cadenas de separación. Fijo encima de mi primer punto alto siguiente. Este es el primero de 7. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Tejo 2 cadenas, fijo encima de mi último punto alto de abajo. Este vuelve a ser el primero de 7. Tejo el 2 y el 3 adentro de mi casita. 4, 5, 6 y 7. Tejo 2 cadenas, fijo encima de mi siguiente punto alto. Este vuelve a ser el primero de 7.
tejo 2 y 3 adentro de mi casita, 4, 5 y 6 adentro de mi casita y 7. Cerramos nuestra vuelta tejiendo 4 casitas y 7 puntos altos. Hago 2 cadenas, fijo encima de mi cuarto punto alto de abajo, 2 cadenas, fijo encima del último punto alto de abajo, 2 cadenas, fijo encima del primer punto alto siguiente, 2 cadenas y fijo encima del cuarto punto alto. Este es el primero de 7, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y es así, princesas, como queda terminada mi vuelta número 62. Pues bien, princesas, yo hasta aquí voy a dejar este video. Como podrán darse cuenta, ya estamos bastante avanzadas con nuestra tercera flor de nuestro centro de mesa. Recuerden que ya tenemos aquí en el canal la lista de reproducción de este diseño que lleva por nombre Centro de Mesa de Girasoles. Ahí estoy ingresando cada uno de los videos que vamos trabajando. Y bueno, pues yo hasta aquí dejo como siempre agradeciendo mucho el favor de su atención. Deseo que sigan pasando un excelente día, que Dios me las bendiga siempre y nos vemos en nuestro próximo video. Muchas gracias. Bye.